Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, este es un video muy cortito. Me han estado enviando mensajes en el aspecto de que no salió en los videos cómo hacer esta parte alta de la blusita de Nami. Me disculpo por ello. Espero que la explicación que les voy a dar les sirva para realizar esa parte. Se hace rapidísimo, se hace muy rápido y fácil. Así es que vamos les pido por favor que pongamos mucha atención y van a ver qué fácil se hace. El punto era hacerla antes de realizar la cabeza para que no nos costara trabajo. No va a costar trabajo porque como es articulada Nami, podemos voltear su cabecita así y vamos a ir avanzando dependiendo de la parte en la que estén trabajando. Pueden ir doblando la cabecita y no les va a costar trabajo realizarla. Muy bien, miren, vamos a tomar a Nami por la parte de atrás. En esta parte de atrás, si se acuerdan, antes de colocar los bracitos aquí abajo trabajamos en bucle trasero. Hicimos un cambio de color a color carne y nos quedaron libres bucles delanteros aquí enfrente. Entonces, vamos a tomar esos bucles, el primer bucle delantero que les haya quedado aquí pegadito a la manita. Aquí deberíamos tener 7 buclecitos. Ubiquen esos 7 bucles y vamos a empezar con el que está más cerca de su bracito de este lado. Allí van a entrar con hebra de color blanco en ese bucle que nos quedó libre. Van a entrar haciendo una cadena y después en ese mismo bucle donde hicieron la cadena vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Después 5 puntos bajos, 5 puntos bajos en los siguientes bucles que nos quedaron libres. Al final, en el último buclecito libre también vamos a hacer un aumento. Estaríamos terminando esta parte con 9 puntos bajos. Al final hacen cadena, giran la labor y ya trabajando por la parte del revés de esta pieza, en la vuelta 2 vamos a hacer... les repito, cadena, giran la labor y hacemos 9 puntos bajos. Cadena, giran la labor y en la vuelta 3, 9 puntos bajos. Cadena, giran la labor y en la vuelta 4, 9 puntos bajos. Al final hacen cadena para fijar y dejan hebra larga para coser a la pieza de adelante. La pieza de adelante es muy pequeña, así es que no vamos a coser más que si acaso 3 puntitos, así es que tomen en cuenta eso cuando dejen la hebra no tan larga, lo suficiente para que puedan realizar esas puntaditas y perder la hebra. 2 o 3 puntaditas, no vamos a realizar más puntaditas, o más bien si dejen un poquito de hebra por si quieren coser esta parte al bracito de Nami. Sí, mejor dejen la hebra lo suficiente para coser esos 2 puntitos y lo que les sobre para coser esa pieza aquí, mire, para que quede bien fijo, nada más harían unas puntadas aquí arriba, pero vamos a ver eso más adelante. Muy bien, ya tenemos la parte de atrás. Nos vamos a la parte de adelante. Aquí, en esta parte de adelante nos quedaron 9 buclecitos libres. Vamos a comenzar de este lado. Esos buclecitos libres vamos a dividirlos en 4 de este lado, 4 de este lado y en el centro nos va a quedar uno en el que no vamos a trabajar. Lo vamos a dejar pendiente para más adelante. Entonces vamos a comenzar acá en el primer buclecito que tienen acá. Toman hebra de color blanco, introducen en ese bucle y hacen una cadena. Y a partir de allí van a hacer 4 puntos bajos. Estarían llegando aquí. Hacen cadena, giran la labor y en la siguiente vuelta haríamos una disminución y 2 puntos bajos, terminando esta vuelta con 3 puntos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 3 haremos un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 2 puntos. Cadena, giramos la labor y hacemos 2 puntos bajos. Muy bien. Aquí en esta parte, amigas,
van a dejar la hebra corta porque la hebra de atrás es la que vamos a utilizar para coser al bracito. Muy bien, vamos a hacer ahora esta parte de la blusita, amigas. Vamos a recordar que en el centro vamos a dejar un punto sin trabajar, un buclecito nos va a quedar libre. Nos vamos al que sigue, ahí tendríamos que tener forzosamente 4 puntos. Entonces, después del que dejamos libre, en el que sigue vamos a introducir nuestra hebra de color blanco, hacemos una cadena y allí mismo vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Hacemos al final una cadena, giramos la labor y ya por el revés de esta parte de la blusita vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Nos quedaría la vuelta con 3 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 3 vamos a hacer una disminución y un punto bajo, terminando la vuelta con 2 puntos bajos. Cadena, giramos la labor y en la vuelta 4 estaríamos haciendo 2 puntos bajos. Hacen cadena para fijar y dejan hebra larga para coser ahora sí las dos piezas. Pues así es como habría quedado con las hebras largas que dejamos. Vamos a coser los hombros, la pieza de atrás con la pieza de adelante, son solo 2-3 puntaditas para unir las dos piezas y así es como habrá quedado. Y aparte yo le di unas puntaditas aquí arriba para que quedara bien fijo al bracito. Y lo que vamos a hacer aquí, toman hebra de color azul rey y si se acuerdan aquí en el centro les había dicho que íbamos a dejar uno de los bucles libres. A partir de ese buclecito vamos a comenzar haciendo puntos bajos en toda esta orilla. No se preocupen, aquí el punto era haberlo hecho antes de hacer la cabeza, pero pues vieron lo que me pasó, me disculpo por favor. Entonces, el buclecito, a partir del buclecito que dejamos libre, entramos con hebra de color azul rey, hacemos una cadena y a partir de allí mismo comenzamos haciendo puntos bajos en toda esta orilla. Me disculpo por favor, les va a costar un poquito de trabajo, pero pues otra vez me disculpo. Entonces en todo el contorno harán puntos bajos, todo el contorno. Pueden ustedes mover la cabecita de esta forma. Conforme vayan avanzando haciendo los puntos bajos, van moviendo la cabecita así, hasta hacer puntos bajos en toda la orilla de la blusita. Al final hacen una cadena para fijar, aprietan bien fuerte y pierden por el cuerpo de Nami. Espero que haya quedado claro, amigas. Si siguen quedando dudas, por favor comuníquense conmigo, pero yo creo que a estas alturas, si ya hicimos toda la muñequita, esto no nos va a costar trabajo realizarlo. Son 4 vueltas atrás, 4 vueltas aquí y 4 aquí. Se hace rápido y muy fácil, amigas. Nuevamente me disculpo con ustedes. Espero que este video les sirva.